Días o noches, criaturas de la luz, yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo 5 historias contadas por el público. Los relatos van desde escuchar ruidos extraños hasta persecuciones de entes demoníacos. Les recomiendo que apaguen la luz y busquen la bebida de su preferencia, porque ya vamos adentrándonos en la oscuridad de la noche. Anónimo. Todo comenzó con un sueño inquietante. Recuerdo estar sentado frente a mi casa, observando a mi papá hablar con un hombre desconocido, una figura que me resultaba extraña. En ese tiempo, había comenzado a trabajar en la iglesia bautista, y ese mismo lugar sería clave más adelante en mi historia. Mientras estaba sentado, el sillón en el que me encontraba empezó a elevarse del suelo. «En el nombre de Dios, fuera», grité, y el sillón cayó, pero para mi horror volvió a levantarse, esta vez a 1 o 2 metros del suelo. Repetí la frase 3 veces, pero cada vez el sillón desafiaba mi autoridad. El hombre desconocido me miró con preocupación y me señaló, asegurando que eso era obra de Satanás, que quería apoderarse de mí. Al despertar conté el sueño a mi mamá, con cada detalle grabado en mi mente. Al día siguiente, seguí con mi rutina. Me preparé para la facultad, me duché y salí muy temprano para trabajar en la iglesia. Mi jornada incluía el gimnasio y regresaba a casa alrededor de las 10:30 de la noche, agotado pero con la mente ocupada. Esa noche, al entrar, todo parecía normal. Me duché, cené y me preparé para el día siguiente antes de dormir. Sin embargo, en medio de la noche, escuché un ruido debajo de la cama. Al encender la luz, encontré a mi perro allí. Algo extraño, ya que nunca dormía conmigo. Lo saqué afuera y volví a la cama, sintiéndome inquieto. Mientras miraba el reloj de pared, noté que eran las 3:10. Menciono la hora porque todo lo que sucedió ocurrió entre las 3:30 y las 3:40. Esa misma tarde, mi hermano sacó a mi perro, y esa noche, cuando el silencio reinaba, volví a escuchar un ruido, como si alguien arañara y golpeara mi cama. Al encender la luz y agacharme, no encontré nada. El miedo me invadió y corrí a la habitación de mis padres, pero estaban profundamente dormidos. Decidí sentarme en la sala. Miré el reloj. 3:20, 3:30. Finalmente, el cansancio pudo más, así que volví a mi habitación. Dejé la puerta abierta, encendí la luz, la radio y la televisión. Me asustaba la idea de quedarme solo en la oscuridad y en silencio. Al amanecer la luz estaba apagada, la puerta cerrada y todo en silencio. Pregunté a mi mamá si ella había apagado la luz y la tele, pero me aseguró que no. Así que decidí hablar con mis padres sobre lo que estaba sucediendo. Les conté todo, y mi mamá, que solía compartir sus propias experiencias paranormales, sugirió que recemos juntos. El día transcurrió como de costumbre, pero esa noche, entre las 3:30 y las 3:40 nuevamente, la cama comenzó a moverse. Grité de rabia y miedo, despertando a mis padres, quienes no encontraron nada. Esa noche tomé mi colchón y me dormí en la habitación de mi hermano. La mañana siguiente volví a mi habitación y lo mismo ocurrió. Este ente, o lo que fuera, definitivamente no me dejaba dormir. Buscamos ayuda de una médica que vino a rezar, pero su influencia fue efímera. Poco a poco, más fenómenos ocurrieron, avistamientos de una figura blanca frente a la ventana, visibles para mi mamá y mis hermanos. Amaba correr, así que salía con frecuencia a la calle que bordeaba la plantación de caña dulce. Sin embargo, cada vez que corría, sentía que alguien me seguía entre las cañas. Aunque el miedo me helaba,
No podía parar de correr. A medida que los eventos en mi habitación se intensificaban, empecé a experimentar parálisis de sueño. En una ocasión, sentí una presión sobre mi cuerpo, como si alguien estuviera encima de mí. Pero al ver la puerta abrirse lentamente, encontré la fuerza para liberarme. Soy una persona de fe y creo en Dios. Mis enseñanzas en la iglesia bautista me ayudaron a entender que debía luchar. Empecé a reprender lo que estaba sucediendo, y esa decisión fue un punto de quiebre. Hablamos con un sacerdote que bendijo la casa, preguntando si había practicado la Ouija o magia negra. Respondí que no. Tras un tiempo, las cosas parecieron calmarse, pero la sombra nunca se fue por completo. Ya no sentía miedo, solo rabia porque no podía descansar. Un día, le conté a un compañero de trabajo sobre mis experiencias, sintiendo vergüenza de compartirlo. Él mencionó a un pastor que realizaba exorcismos, y mi madre, preocupada, consultó a una prima que conocía a alguien que podría ayudar. Aunque dudé, la desesperación me llevó a aceptar. Cuando llegó la chica, supe que entendía mi situación. De repente empezó a gemir y a quejarse de un intenso dolor de cabeza, y en un instante, algo la lanzó hacia la puerta de mi habitación. Fue aterrador. Sin pensarlo, la ayudé a levantarse y la presioné contra la cama, reprendiendo con una fuerza que no sabía que tenía. Una energía potente fluyó a través de mí, y después de un momento, todo se detuvo. Hablé con un pastor que me dedicó un tiempo y me sugirió leer el Salmo 91, dejando la Biblia abierta en mi mesita de luz. Así lo hice, y desde entonces, gracias a Dios, no he tenido más problemas. Hoy, a mis 39 años, miro hacia atrás y reflexiono sobre esa experiencia tan intensa. Al encontrar tu página, decidí compartir mi historia. No quiero que menciones mi nombre, pero soy de Itagua. Si tú también tienes alguna historia que contarnos, envíanos al grupo de WhatsApp o en cualquiera de las redes sociales. También puedes dejárnosla en los comentarios. Así que continuemos con las historias. Alejandro Seam. Hola, quiero compartir 2 relatos que, si quieres, puedes contar en tu canal. Aquí va el primero. Mi madre conoció a quien sería su pareja durante mucho tiempo en Iguazú, Alto Paraná. La historia fue contada por mi tío, quien vivía con su familia en un terreno de poco más de 2 hectáreas, en pleno centro urbano de la colonia Iguazú. En ese lugar nacieron y crecieron 3 hermanos. Dentro de ese terreno había una esquina con un bosque, donde los padres de familia siempre cahuepa, refiriéndose a un nativo mbuyá que tenía una carpa montada en la orilla del bosque. Se decía que él se quedaba allí. Al escuchar eso, su padre exclamó: "Emaba piccolo yotaputaba", a lo que Cristian respondió que alguien estaba prendiendo fuego en el lugar. Todos se sorprendieron y se levantaron para mirar hacia el bosque, pero no observaron ninguna fogata. Atónitos, se dirigieron al bosque. El padre de Cristian con su escopeta para investigar lo que estaba sucediendo. Fueron al lugar exacto donde Cristian dijo que había visto la fogata, pero no encontraron ni rastro del fuego, ni humo, ni brasas. Sorprendido, el padre de Cristian salió diciendo: "Peoye Jesúcandebe, en ese bosque hay plata y buibuí", refiriéndose que era una señal de que había un tesoro enterrado que era para él. Desde ese día no quisieron volver a pasar por el caminito, por las noches por sobre todo, temerosos de lo desconocido que habitaba en el bosque. Otra cosa siniestra que sucedía era que mi abuela tenía gallinas y éstas aparecían muertas, siempre encontrándose en ese bosque. Ruth Brites. Hola, esto sucedió durante la pandemia.
en la ciudad de La Paloma. Era una época en la que solo se podía estar en la calle hasta las 20 horas, y estaba de vacaciones, en enero o febrero de 2021. La Paloma es una ciudad pequeña, y al final del centro hay un surtidor. Regresaba de la casa de una amiga y se me hizo de noche. Mi hermana vive en la misma ciudad, pero bastante alejada del centro, a unos 4 kilómetros. Yo vivía con ella, así que dejé mi moto en el surtidor y empecé a caminar. El camino hacia su casa tiene mala fama, ya que han ocurrido muchos accidentes y un desvivimiento macabro. Además, no hay iluminación ni casas en ese tramo. Mientras caminaba me llamó mi hermano, que estaba en otra ciudad. Me preguntó qué estaba haciendo, y yo, con los auriculares puestos y la música a todo volumen, le dije que iba hacia la casa de una amiga, justo donde había dejado la moto. Le comenté que no había un alma viva en la calle. El preocupado me dijo: «Estás loca, vuelve y duerme en casa de alguien. Ahí te puede aparecer cualquier cosa, incluso gente sin cabeza». Yo burlona le respondí: «Ahí estás hablando conmigo. Le tengo miedo a los vivos y no a los muertos». La señora se volvió cortante y le dije que ya había pasado la caminera y que la señal era débil. Hablamos cuando llegara, y colgué. Al intentar escuchar música de nuevo, me di cuenta de que ya no tenía señal. Estaba casi a medio camino y ya era completamente oscuro. Comencé a escuchar todo tipo de sonidos, pero seguí caminando cada vez más rápido. De repente escuché a una mujer y a criaturas hablando. Después vi una luz a lo lejos y dije: «Ahí viene una moto, por lo menos me va a alumbrar». Pero nunca llegó nada. Mi mamá siempre decía que si te das escalofríos, no mires atrás. Empecé a acelerar el paso por el camino que tenía subidas y bajadas. Luego escuché unos gritos a lo lejos, pero siempre detrás de mí. No me atreví a mirar, solo caminé más rápido. Finalmente agarré coraje y miré. Pero no había nada. Estaba completamente oscuro. Solo estaba con la linterna de mi teléfono. Empecé a rezar y mientras lo hacía, los gritos se escuchaban más cerca y cambiaban de lugar. Mis piernas comenzaron a fallarme, así que agarré mi teléfono y llamé a una amiga, pidiéndole que me buscara urgentemente. Ella me dijo que no podía salir y le advertí que si no venía, algo malo me pasaría. Cuando colgué, volví a escuchar a mujeres y criaturas hablando, y una de esas criaturas volvió a gritar. Aunque me costaba caminar, seguía avanzando. Tenía los pelos de punta. Justo antes de que mi amiga llegara, escuché un grito muy fuerte, como un estruendo en mi oído. Ella llegó y me subí a su moto. Estaba azul y fría, y además del susto, no podía hablar. Me llevaron al hospital y estuve internada como 2 horas. Desde entonces, casi no salgo de noche. Antes era de esas personas que si te llamaban a las 3 de la mañana, salía igual y volvía ya amaneciendo, o a las 2 o 4 de la mañana. Pero después de eso, no volví a subestimar la noche, ni lo que puede haber en la oscuridad. Anónimo. Hola, buenos días. Te cuento un poco de lo que nos pasó en Buenos Aires antes de la pandemia. En enero de 2018 nos mudamos, mi hija, mi pareja y yo, a un alquiler más grande. Vivíamos en la ciudad oculta de Lugano. En el interín en que nos mudamos, tuvimos nuestras vacaciones y viajamos a Paraguay. Luego de volver, nos comentaron que un señor detrás de donde vivíamos se quitó la vida y lo encontraron colgado. Tomamos esa noticia como algo normal. Pasó el tiempo. Nosotros vivíamos en el primer piso y arriba había otra pareja con 3 hijas. Siempre escuchábamos ruidos arriba, tipo a la 1
o a las 12 de la noche. Yo me subía a reclamarles que había mucho ruido, que teníamos que trabajar. El señor respetuosamente me decía que bueno, que iban a calmarse. En una de esas quejas me atiende la señora, y muy enojada me dice que no estamos en la campaña, para que le mande a sus hijos a dormir tan temprano. Y como buena paraguaya tampoco me quedé callada, porque se lo pedí educadamente. Los ruidos seguían igual. Llegó la pandemia, y como dicen, a muchos los ha unido. El 30 de mayo me llega la noticia de que falleció mi hijo, el más chico. La señora se enteró y se solidarizó conmigo. Desde ese momento empezamos a hablar más. Un día me invitó a su casa. Veo cómo están los muebles y relaciono los ruidos por donde serían. Le pregunto si sus hijas tienen rollers. Ella me dice que no. ¿Monopatín? Me dice que tampoco. En lo cual les comento el ruido, y ahí ella también me comenta sobre el mismo ruido, pero en el tercer piso, donde ya no hay viviendas, solo losa. Hablo con una vecina de al lado sobre eso, y también me comenta sobre el mismo ruido en la terraza. La vecina con 3 hijas me comenta que a veces se le caen los platos y escucha ruidos. Va a la habitación del fondo y no encuentra nada. Es el lugar donde tiene su cristalero, en donde encuentran platos rotos. Cuando entré en su casa, donde solía escuchar el ruido de patines en movimiento, había una mesa. No hay un pasillo como me imaginé con los ruidos, y donde más ruidos se escuchaban estaba la cama de las nenas. Así que tampoco eran ruidos de criaturas jugando, porque no van a poder jugar debajo de la cama con tanta intensidad. Los vecinos de arriba se mudaron y en noviembre del 2020 también nos mudamos a Paraguay. Ya no sabemos cómo siguió todo eso. Tengo muchas cosas que contar sobre mis experiencias con el pombero. La primera vez que lo vi fue cuando tenía 2 meses de embarazo. No podía dormir porque mi pareja aún no llegaba de su trabajo. Eran alrededor de las 22 horas, así que salí a mirar en la calle para ver si lo veía llegar. Después de unos 10 minutos, escuché el sonido de pollitos detrás de mí, pero no le presté mucha atención porque estaba preocupada por mi esposo. En ese momento escuché a alguien silbar desde el fondo, cerca de mi pieza. Vi a un ser bajito, peludo, con brazos más largos que sus piernas. Me miró y se rió. Cuando me llamó, me quedé congelada del miedo. Era la primera vez que lo veía. Después de un rato, logré gritar, y salió mi mamá a preguntarme qué pasaba. En un segundo, él desapareció. Más tarde, cuando llegó mi marido, nos acostamos para descansar. Mientras estábamos en la cama, él escuchó que alguien esparcía la basura y pensó que era el perro. Golpeó la pared 2 veces para asustarlo. Al instante, sintió que alguien golpeaba el mismo lugar que él. Asustado, me abrazó y de repente nuestra puerta se destrancó y se abrió. Por el reflejo de la luz de la cocina, vi al bombero, parado junto a mi cómoda, mirándonos fijamente. De miedo me levanté y encendí la luz, y él desapareció. Otro día estábamos sentados bajo el galpón, como de costumbre, tomando tereré. Mientras mi pareja tocaba y hablaba a mi pancita, sintió que le tiraban arena en el pie. Pensando que era el perro, no le hizo caso, pero cuando volvió a sentirlo y se agachó para regañar al perro, no había nadie. Más tarde hubo un apagón y rápidamente nos fuimos al frente de la casa, junto a mi mamá y mis hermanos. Mientras estábamos riendo, escuchamos cómo se mecía el sillón donde yo estaba sentada, frente a mi pieza. El sonido era fuerte, ya que era un sillón de hierro. Fuimos a mirar y vi cómo se mecía, pero mis hermanos no lo podían ver. Así estuve durante un buen tiempo, hasta que nació mi hija.
Ahora vivo en la ciudad de Ñemby, pero en lo que era mi habitación nadie puede quedarse, porque él siempre se les aparece y no les deja tranquilos. Esa casa era de mi abuela, y cuando ella falleció, se quedó con mi mamá y sus nietos. Según me contaron, también se le aparecía a mi abuela y andaba mucho detrás de ella. No sé si ella tenía algún compromiso con él o por qué es así en esa casa. Pasé varias cosas con él. En una ocasión me dijo dónde podía encontrar al papá de mi hija, y te lo juro por mi mamá que no miento. Tal cual como me indicó, ahí estaba mi esposo con sus amigos, supuestamente trabajando, que por eso no venía. Si llegaste hasta esta parte y te gustaron las historias, me ayudaría muchísimo si entra en tus posibilidades una donación. Abajo del video tienes una opción que dice gracias, en donde puedes dejarnos tu aporte voluntario y por supuesto recibir un saludo muy especial. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.